Vuelo confirmado, dije al teléfono, sin notar la sombra en la puerta. La voz alegre del agente de reservas continuaba mientras unos pasos se acercaban detrás de mí. 47 segundos después, estaba en el suelo de la cocina, con mi teléfono deslizándose por las baldosas. Él pensó que la bofetada no dejaría marcas. Se equivocaba en eso y en mucho más, como en el hecho de que yo había estado grabando todo durante semanas o que la casa que él reclamaba como suya tenía mi nombre enterrado en la escritura original. Algunos errores tardan años en cometerse, pero solo días en pagarse. Me llamo Morgan Hayes, y nunca pensé que volvería a mi habitación de la infancia a los 33 años, mirando la misma mancha de humedad en el techo que parecía un conejo cuando tenía 12 años. La oficina de asistencia legal sin fines de lucro donde trabajaba me había dado tiempo libre después de mi ruptura con Daniel, pero lo había estirado demasiado. Mis ahorros estaban disminuyendo, y la oferta de mamá de «quédate solo hasta que te recuperes» parecía lógica en ese momento. Ese lunes por la mañana, estaba sentada a la mesa de la cocina con mi portátil abierto, buscando apartamentos en Denver. El café estaba aguado. Mamá siempre lo hacía así. Y podía escuchar el camión de Rick al ralentí en la entrada. Trabajaba en la construcción, se iba a las 7 en punto cada mañana, excepto hoy, aparentemente. Sí, necesito confirmar mi vuelo para el próximo lunes, dije al teléfono, caminando hacia la ventana. Morgan Hayes, el número de confirmaciones, comenzó el agente. Saqué el correo electrónico en mi portátil. KM 4782. La voz del agente de reservas era profesionalmente alegre. Sí, señorita Hayes, la tengo aquí. De Des Moines a Denver, saliendo a las 7:45 de la mañana. Perfecto. Gracias. No escuché a Rick volver a entrar. Las botas de construcción pueden ser sorprendentemente silenciosas sobre el linóleo cuando alguien quiere que lo sean. Me giré, con el teléfono aún en la mano. Él llenaba el marco de la puerta, 1,88 metros de piel dañada por el sol y un ceño fruncido permanente. Su chaqueta Carhartt estaba desabrochada, revelando la barriga cervecera que se había expandido considerablemente desde que se casó con mamá hace 8 años. Solo manejando algunos asuntos, dije, manteniendo mi voz neutral. Una cosa que había aprendido en la oficina de asistencia legal, nunca escalar con personalidades agresivas. Asuntos en Denver. Mamá apareció detrás de él en su bata, con una taza de café en la mano. Su rostro ya llevaba esa expresión familiar, la que decía, por favor, no causes problemas. Me mudo de vuelta, dije simplemente. Encontré un apartamento. Empiezo a trabajar de nuevo la próxima semana. ¿Y cuándo pensabas mencionar esto? La voz de Rick tenía ese filo. El que recordaba de incontables discusiones durante la cena que había presenciado desde el pasillo cuando era adolescente. Lo estoy mencionando ahora. Muestra un poco de respeto cuando me hables. Estoy siendo respetuosa. Fue entonces cuando sucedió. No un puño cerrado. Rick era más inteligente que eso. Una palma abierta, rápida y dura, cruzando mi mejilla izquierda. El teléfono voló de mi mano, repiqueteando por el suelo. Tropecé hacia atrás, golpeándome la cadera contra la encimera. La cocina se quedó en silencio, excepto por el zumbido del refrigerador. Mamá dejó su taza de café con cuidado, como si pudiera explotar. Rick, vas a llegar tarde al trabajo. Él me miró a mí, luego a ella, y luego de vuelta a mí. ¿Quieres vivir bajo mi techo? Muestra la debida gratitud. ¿Quieres irte? Entonces vete. Pero no hagas planes secretos como una pequeña y astuta. Es suficiente, interrumpió mamá, lo cual nos sorprendió a ambos, pero sus siguientes palabras no lo hicieron. Morgan, ¿por qué no vas a tu habitación y te tranquilizas? Me toqué la mejilla, ya caliente, pero probablemente sin marca visible. Rick sabía lo que hacía. Recogí mi teléfono, la pantalla estaba agrietada pero aún funcional, y pasé junto a ambos sin decir una palabra. En mi habitación, me senté en el borde de la cama y abrí la aplicación de grabadora de voz. Mis manos estaban firmes.
3 años trabajando con víctimas de violencia doméstica me habían enseñado la importancia de la documentación. Lunes, 15 de septiembre, 8:17 de la mañana, dije en voz baja. Rick Williams me golpeó en la cocina después de enterarse de mis planes de mudarme a Denver. Bofetada con la mano abierta en el lado izquierdo de mi cara. Mamá fue testigo, sin marcas visibles todavía. Guardé el archivo y lo subí a 3 servicios en la nube diferentes. Luego abrí mi portátil y comencé a escribir un relato más detallado mientras todo estaba fresco. Marcas de tiempo, palabras exactas, la forma en que mamá había mirado al suelo en lugar de a mí. Lo que pasa con crecer en la disfunción es que piensas que es normal hasta que dejas de pensarlo. Trabajar en asistencia legal me había abierto los ojos a patrones a los que había estado ciega toda mi vida. El control, la ira repentina, la forma en que mamá siempre ponía excusas. Pero había algo que Rick no sabía. Algo que descubrí hace 3 semanas mientras ayudaba a mamá a buscar documentos fiscales en el archivador del sótano. La escritura de esta casa, la casa que Rick llamaba suya, había estado originalmente a nombre de mis abuelos. Cuando la abuela murió, pasó al abuelo. Cuando el abuelo murió durante mi último año de universidad, se suponía que pasaría a mí. Él me lo dijo, me hizo prometer que cuidaría del lugar. En cambio, encontré una escritura de renuncia fechada solo 2 meses después del funeral, con mi firma en la parte inferior, transfiriendo la propiedad a mamá y a Rick conjuntamente. Excepto que yo había estado en la semana de exámenes finales en Iowa State durante todo ese mes. Nunca firmé nada. Saqué mi teléfono y busqué el contacto de Alay. Nos conocimos cuando ella era estudiante de Derecho y voluntaria en la clínica. Ahora tenía su propia práctica especializada en derecho familiar y casos de violencia doméstica. Más importante aún, me debía un favor después de que la ayudara a desenterrar pruebas cruciales en un caso de custodia el año pasado. Hola, Morgan. ¿Cómo van las vacaciones en casa? No muy bien. Necesito verte hoy si es posible. Su voz cambió de casual a profesional. ¿Estás a salvo ahora mismo? Por el momento. ¿Puedes recibirme en tu oficina? Dame 1 hora. Colgué y comencé a reunir documentos, la grabación de voz, fotos de la escritura, estados de cuenta bancarios que mostraban que yo estaba en Ames cuando supuestamente ocurrió la transferencia. 3 semanas de preparación estaban a punto de dar sus frutos. Rick pensaba que había ganado algo golpeándome. Pensaba que yo era solo otra mujer a la que podía mangonear en su propia casa. Estaba a punto de aprender exactamente de quién era esta casa en realidad. Al mediodía, mi mejilla no mostraba nada. Ni siquiera una leve marca roja. Rick había perfeccionado su técnica a lo largo de los años. Estaba segura de eso ahora. El tipo de violencia que no deja evidencia, solo miedo y duda. ¿Realmente sucedió si no hay pruebas? Me paré en el baño, examinando mi cara desde todos los ángulos. Nada. Justo como él planeó. Morgan. Mamá llamó suavemente. ¿Puedo entrar? Abrí la puerta. Ella estaba allí con una bolsa de hielo envuelta en un paño de cocina, el mismo patrón floral de mi infancia. Sus ojos no se encontraban con los míos. Pensé que podrías querer esto, dijo, ofreciéndolo como una ofrenda de paz. No hay nada que poner en hielo, mamá. Él se aseguró de eso. Ella se estremeció. No lo decía en serio. Ya sabes cómo se pone con el respeto. Su padre era igual. Tomé la bolsa de hielo de todos modos, presionándola contra mi mejilla. El frío se sentía bien, aunque fuera innecesario. ¿Desde cuándo te golpea? Él no. Se detuvo, reconsideró. Nunca me ha puesto una mano encima. Solo a mí, entonces. Esta fue la primera vez. No, mamá. Esta fue la primera vez que lo viste. Su rostro se arrugó ligeramente, envejeciéndola 10 años en un instante. Estás siendo dramática. Una pequeña bofetada y estás lista para quemar toda la casa. Una pequeña bofetada,
repetí. ¿Es eso lo que te dirás la próxima vez? ¿Y la vez siguiente? Ella se enderezó, encontrando su columna vertebral como siempre hacía cuando estaba acorralada. Si no puedes respetar al hombre que mantiene un techo sobre tu cabeza, tal vez deberías irte antes del lunes. El hombre que mantiene un techo sobre mi cabeza. Me reí, pero no había humor en ello. Esta es la casa del abuelo. Mamá, tú lo sabes. Yo lo sé. Y en algún lugar muy profundo, Rick también lo sabe. Su rostro palideció. Eso es historia antigua. La escritura. La escritura que supuestamente firmé mientras estaba a 200 millas de distancia haciendo exámenes finales. El silencio se extendió entre nosotras como un alambre tenso. Finalmente, se dio la vuelta. Rick vendrá a casa para almorzar en 1 hora. Tal vez deberías haberte ido para entonces. Me dejó parada allí con la bolsa de hielo goteando en el suelo del baño. Esperé hasta escuchar la puerta de su dormitorio cerrarse, luego fui a mi habitación y saqué la pequeña grabadora de voz que había comprado hace 3 semanas. Estaba magnetizada, diseñada para pegarse debajo de escritorios o mesas. La había colocado debajo de la mesa de la cocina el día que encontré la escritura falsificada. El dispositivo había estado grabando en bucle, guardando las últimas 48 horas de audio. Lo conecté a mi portátil y me desplacé por la línea de tiempo hasta esta mañana. Ahí estaba. 8:14 de la mañana a 8:18 de la mañana. Me puse los auriculares y escuché. Mi voz, solo manejando algunos asuntos. La voz de Rick, asuntos en Denver. La conversación, la bofetada, el sonido de mi teléfono golpeando el suelo. Todo cristalino. Pero luego seguí escuchando. La voz de mamá después de que me fui. No puedes ampliamente golpearla, Rick. Apenas la toqué. Ese no es el punto. Ella es inteligente. Trabaja con abogados. ¿Y si ella? ¿Y si ella qué? ¿Presenta un informe con qué evidencia? No viste nada. Yo no vi nada. Es una mujer emocional que está amargada por su ruptura. Mencionó la casa. Una pausa. Luego, Rick, ¿qué hay de eso? Ella sabe algo sobre la escritura. Otra pausa, más larga esta vez. Cuando Rick habló de nuevo, su voz era más baja, más peligrosa. Entonces tal vez es hora de que encuentre otro lugar para vivir, permanentemente. Rick, no. Es mi hija. Es un problema. Y yo resuelvo problemas. La grabación continuaba, pero yo había escuchado suficiente. Exporté el archivo, lo subí a múltiples nubes y envié una copia a mi cuenta personal con el asunto, seguro. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Alay, ¿puedes reunirte a las 2 en su lugar? Tuve una emergencia en la corte. Respondí, sí, llevando evidencia. Comencé a empacar metódicamente. No todo, eso sería demasiado obvio. Solo lo esencial y documentos, mi portátil, la grabadora, copias impresas de la escritura, estados de cuenta bancarios, mi pasaporte, lo suficiente para desaparecer por un tiempo si fuera necesario. A las 12:45, escuché el camión de Rick en la entrada. Yo estaba en la cocina haciendo un sándwich como si nada hubiera pasado. Él entró, me vio y se detuvo. ¿Sigues aquí? Sigo aquí, confirmé, dando un mordisco a mi sándwich. Fue al refrigerador, sacó una cerveza. Mediodía de un lunes. Tu madre dice que te vas temprano. Probablemente sea lo mejor. Quitó la tapa contra la encimera, dejando otra marca en la madera. Sabes, he sido bueno contigo. Mantuve este techo sobre tu cabeza cuando volviste arrastrándote. Muy generoso de tu parte. Dio un largo trago a la cerveza, estudiándome. Me recuerdas a tu abuela. La misma vena obstinada, la misma actitud desagradecida. Dejé mi sándwich. ¿Conocías a mi abuela? La conocí una vez,
justo antes de que muriera. Vieja amargada. Pensaba que era mejor que todos. ¿Cuándo fue esto? Se encogió de hombros. ¿Importa? Está muerta. Tu abuelo está muerto. Historia antigua, como dice tu madre. Pero algo en sus ojos parpadeó. Un tic. 3 años de ver a acusados mentir en deposiciones me habían enseñado a reconocer ese parpadeo. ¿Sabías que ella quería dejarme la casa a mí? La botella de cerveza se detuvo a medio camino de su boca. Tu abuela. Mi abuelo. Me lo dijo antes de morir. Dijo que la casa debería quedarse con la sangre de la familia. Rick dejó la botella con cuidado. Bueno, cambió de opinión, ¿no? Nos lo afirmó a tu madre y a mí. ¿Lo hizo? Nos miramos el uno al otro a través de la cocina. La misma cocina donde me había golpeado hace 4 horas. La misma cocina donde mis abuelos habían cocinado cenas de domingo durante 40 años. Ten cuidado, niñita, dijo finalmente. Estás caminando sobre hielo fino. No soy una niñita y tú estás parado en la cocina de mis abuelos bebiendo cerveza al mediodía un lunes amenazándome en mi propia casa. Su rostro se puso rojo. Por un momento, pensé que podría golpearme de nuevo. Parte de mí esperaba que lo hiciera. La grabadora estaba funcionando. En cambio, recogió su cerveza y se dirigió a la puerta. Tienes hasta el viernes, luego te vas. De una forma u otra. Después de que su camión se alejó, terminé de empacar. Mamá se quedó en su habitación, probablemente fingiendo dormir. Cargué mi auto en silencio, llevándome solo lo que era mío. Lo último que agarré fue un viejo álbum de fotos del armario del pasillo. Fotos de mis abuelos, la casa, evidencia de la historia de nuestra familia aquí. Mientras conducía a la oficina de Alay, pensé en las palabras de Rick. De una forma u otra. Acababa de cometer un error crucial. Había hecho una amenaza grabada y yo estaba a punto de asegurarme de que fuera el último error que cometiera en la casa de mis abuelos. La oficina de Alay estaba en el segundo piso de una casa victoriana renovada en el centro. Me senté en la sala de espera, con el álbum de fotos en mi regazo, escuchando los sonidos ahogados de ella terminando con otro cliente. Cuando la puerta se abrió, una mujer salió con los ojos enrojecidos, aferrando una carpeta manila. Me asintió, el reconocimiento universal entre personas en salas de espera de abogados. Todos estábamos aquí porque la vida se había torcido. Morgan, entra. Alay estaba en la puerta, profesional en su traje azul marino, pero con preocupación escrita en su rostro. Tan pronto como la puerta se cerró detrás de nosotras, dejó la formalidad. Jesús, te ves fatal. ¿Qué pasó? Le conté todo. La bofetada, la grabación, la escritura falsificada. Ella tomaba notas en un blog legal, ocasionalmente pidiendo aclaraciones. Cuando le puse el audio de esta mañana, su expresión se oscureció. De una forma u otra, repitió. Eso es una amenaza. ¿Podemos usarlo? Podemos usar todo, pero Morgan, necesito preguntar, ¿estás segura volviendo allí? No voy a volver. Tengo una habitación de motel. Ella asintió, aliviada. Bien. Ahora, hablemos de la escritura. Dijiste que estabas en Ames cuando supuestamente se firmó. Saqué los estados de cuenta bancarios. Aquí. Transacciones de tarjeta de débito, cafetería cerca del campus, librería universitaria, tienda de comestibles, todas fechadas la misma semana que la firma de la escritura. Alay estudió los documentos. ¿Qué hay del notario? Toda escritura necesita ser notariada. Linda Hutchinson, dirige un servicio de impuestos en Maple Street. La conozco. Ha estado aquí desde siempre. Alay tomó una nota. Necesitaremos citar sus registros. Si ella notarizó una firma falsificada, podría perder su licencia como mínimo. Alay se reclinó en su silla. Morgan,
necesito que entiendas lo que estamos a punto de hacer. Una vez que presentemos esto, no hay vuelta atrás. Tu relación con tu madre ya terminó. Ella lo eligió a él. Y Rick peleará sucio. Los hombres como él siempre lo hacen cuando están acorralados. Pensé en el parpadeo en sus ojos cuando mencioné a mi abuelo. Él está ocultando algo más sobre mis abuelos. ¿Qué te hace pensar eso? La forma en que reaccionó cuando mencioné haber conocido a mi abuela. Dijo que fue justo antes de que ella muriera, pero ella murió 3 años antes de que él siquiera conociera a mi madre. Alai tomó otra nota. Lo investigaremos. Ahora, discutamos los pasos inmediatos. Primero, solicitamos una orden de restricción basada en la agresión y las amenazas. Segundo, presentamos una acción de título quieto para impugnar la escritura. Tercero. Su teléfono vibró. Lo miró, frunció el ceño. ¡Qué extraño! Tengo una alerta de noticias configurada para casos de violencia doméstica en el condado. Hubo un incidente en tu calle hace aproximadamente 1 hora. Mi sangre se heló. ¿Qué tipo de incidente? Ella giró el monitor de su computadora hacia mí. El sitio web de noticias locales mostraba una foto de la casa de mi madre, la casa de mis abuelos, con coches de policía en la entrada. Mujer local hospitalizada tras disputa doméstica, decía el titular. Mamá, susurré. Alai ya estaba marcando. Sí, soy Alai Brennan. Represento a un cliente que puede estar conectado con el incidente en Oakwood Drive. Sí, esperaré. Miré la foto. El camión de Rick estaba en la entrada. Una ambulancia se alejaba. Gracias, oficial. Alai colgó. Tu madre está en St. Mary's. Lesiones que no amenazan la vida. Rick fue arrestado. Yo ya estaba de pie, agarrando mis llaves. Morgan, espera. No puedes. Es mi madre. Y ella no te protegió. Ella te culpó. Lo sé. Me detuve en la puerta. Pero si no voy, no soy mejor que ella. En el hospital, encontré a mamá en la habitación 302. Su brazo izquierdo estaba en un cabestrillo y el lado derecho de su cara estaba hinchado. A diferencia de la bofetada calculada de Rick, esto había dejado marcas, muchas de ellas. Estaba despierta, mirando al techo. Cuando me vio, las lágrimas comenzaron a fluir. Le dije que te habías ido, dijo. Que habías empacado y te habías ido. Pero encontró tu grabadora debajo de la mesa. Se volvió loco. Me senté en la silla de visitas. Parte de mí quería decir, te lo dije. El resto de mí solo se sentía cansada. La policía se la llevó como evidencia, continuó. La grabadora, escucharon todo, la amenaza, él hablando de la escritura, todo. Bien. Ella se giró para mirarme completamente. Lo siento por esta mañana, por todo. ¿Lo sientes? ¿Él no siempre fue así al principio? Mamá, para. Por favor. No quiero escuchar sobre cómo solía traerte flores o lo que sea. Quiero saber sobre la escritura. Cerró los ojos. Necesitaba dinero. Tu padre no había pagado la manutención en años. Estaba trabajando en 2 empleos. Rick dijo que conocía a alguien que podía ayudar con un préstamo, pero necesitábamos una garantía. Así que falsificaste mi firma. Rick dijo que nunca lo sabrías, que para cuando te graduaras, lo habríamos pagado y podríamos transferirlo correctamente. Pero nunca lo pagaron. El amigo de Rick no era un banco. El interés seguía creciendo. Rick dijo que la única salida era casarme con él, combinar nuestros ingresos. Dijo que me amaba, quería cuidarnos, y le creí. Me estaba ahogando, Morgan, y él me lanzó una cuerda. No vi el nudo corredizo al final hasta que fue demasiado tarde. Un golpe en la puerta nos interrumpió. Entró un detective, joven, con aspecto serio,
placa enganchada a su cinturón. Señora Hayes, soy el detective Martínez. Entiendo que usted es quien hizo la grabación. Sí. Nos gustaría hacerle algunas preguntas. Su madre ha aceptado cooperar plenamente con respecto a la agresión. Miró sus notas. Algunas preguntas sobre una escritura de propiedad. Miré a mamá. Ella asintió levemente. Fue coaccionada, dije. Rick orquestó todo el asunto. Necesitaremos declaraciones de ambas, dijo Martínez. Y cualquier documentación que tengan sobre la propiedad. Mi abogada tiene todo. Me entregó su tarjeta. Haga que me llame. Y señorita Hayes, esa grabadora probablemente salvó la vida de su madre. Él estaba escalando. Después de que se fue, mamá buscó mi mano con su brazo bueno. La casa debería haber sido tuya. Papá me lo dijo antes de morir. Dijo que te la dejaba en el testamento. ¿Qué pasó con el testamento? Rick dijo que era inválido. Que papá no estaba en su sano juicio al final. Tenía un amigo abogado que lo confirmó. Déjame adivinar, el mismo amigo que arregló el préstamo. Ella asintió miserablemente. He sido tan tonta. Lo arreglaremos, dije, sorprendiéndome a mí misma. Alai nos ayudará a arreglarlo. ¿Por qué? ¿Por qué me ayudarías después de? Porque el abuelo hubiera querido que lo hiciera. Porque esta casa significa algo. Porque Rick no va a ganar. Ella apretó mi mano débilmente. Él tiene amigos. Amigos peligrosos. El hombre que nos dio el préstamo, lo manejaremos. Descansa ahora. Me quedé hasta que se durmió, luego llamé a Alai desde el estacionamiento del hospital. ¿Cómo está ella?, preguntó Alai. Brazo roto, cara magullada y lista para testificar. Admitió la falsificación. Dice que Rick la coaccionó. Eso ayuda. Con su cooperación, podemos presentar cargos criminales por fraude, extorsión y ahora agresión. Morgan, esto es grande. Más grande que solo recuperar tu casa. Lo sé. Vi una ambulancia llegar a la entrada de emergencias. ¿Qué tan pronto podemos presentar la demanda? Tendré el papeleo listo para mañana por la mañana. Pero Morgan, necesitas mantenerte a salvo. Si Rick tiene conexiones como sugirió tu madre. Tendré cuidado. No, serás inteligente. Ven a quedarte conmigo esta noche. Mi habitación de invitados es tuya. Acepté. Demasiado cansada para discutir. Mientras conducía lejos del hospital, pensé en mi abuelo. Había construido esa casa con sus propias manos después de regresar de Corea. Cada clavo, cada tabla, cada ladrillo en los cimientos. Había criado a mi madre allí, dio la bienvenida a mi padre allí, celebró mi nacimiento allí. Rick pensó que podía robar todo eso con un poco de papeleo e intimidación. Pensó que la violencia era poder, que el miedo era control. Estaba a punto de aprender cómo se veía el verdadero poder, el tipo que venía de la verdad, la evidencia y la ley. Y a diferencia de su bofetada esta mañana, esto iba a dejar marcas. Esa noche en casa de Alai, no pude dormir. Su habitación de invitados era lo suficientemente cómoda, sábanas crujientes, cortinas opacas, el leve olor a lavanda de un difusor, pero mi mente seguía corriendo. Alrededor de las 2 de la madrugada, me rendí y fui descalza a la cocina por agua. Alai ya estaba allí, con el portátil abierto, preparando café a pesar de la hora. ¿Tampoco puedes dormir?, preguntó. Demasiada adrenalina. Me senté frente a ella. ¿En qué estás trabajando? ¿Tu caso? He estado investigando los registros de propiedad. Morgan, ¿cuándo falleció exactamente tu abuela? Marzo de 2016. ¿Por qué? Giró el portátil hacia mí. Según los registros del condado, la casa de tus abuelos se pagó en 1987. Sin hipotecas, sin gravámenes,
nada hasta octubre de 2016, 7 meses después de que murió la abuela. Correcto. Fue entonces cuando se sacó un préstamo de $200,000 contra la propiedad. El prestamista figura como Rieline Financial LLC. Nunca he oído hablar de ellos porque no existen. No realmente. Alay abrió otra pantalla. Rieline Financial se disolvió en 2018, pero antes de eso, su agente registrado era Thomas Hutchinson. Hutchinson, como Linda Hutchinson, la notaria. Su hijo. También es amigo de mucho tiempo de Rick y a veces su empleador. Las piezas estaban encajando. Entonces, Rick orquesta un préstamo falso a través de su amigo, usa a la madre de su amigo para notarizar la escritura falsificada y atrapa a tu madre en una deuda que nunca puede pagar, clásico préstamo depredador con un lado de fraude. Pensé en mi abuelo, lo cuidadoso que había sido con el dinero. Lo orgulloso que estaba de poseer la casa por completo. ¿Planearon esto? Apuntaron a mamá después de que murió la abuela. Parece que sí. Encontré algo más. Alay sacó un certificado de defunción. La causa de muerte de tu abuela figura como complicaciones de una caída. Se cayó por las escaleras del sótano. Mamá la encontró. ¿Quién más estaba allí ese día? Traté de recordar. Yo estaba en la escuela. Mamá estaba en el trabajo. Espera. Rick había comenzado a hacer trabajos de mantenimiento para ellos para entonces. Podría haber estado. Me detuve, la implicación golpeándome. No podemos probar nada sobre eso, dijo Alay rápidamente. Pero establece un patrón. Él ya estaba rondando antes de que ella muriera. Mi teléfono vibró. Número desconocido a las 2:47 de la madrugada. No contestes eso, advirtió Alay. Pero ya había deslizado el dedo. ¿Hola? Respiración pesada. Luego, ¿te crees muy lista, niñita? No era la voz de Rick. Más profunda, más áspera. ¿Quién es? Alguien que sabe que has estado haciendo preguntas sobre cosas que no son asunto tuyo. Tu novio está en la cárcel del condado. No está allí para protegerte. No es mi novio y no necesito protección. Una risa. Sí, tu abuela probablemente pensó eso también justo antes de su accidente. La línea se cortó. Alay ya estaba en su teléfono. Necesito reportar una amenaza. Sí, relacionado con un caso en curso. Me senté allí entumecida. Acababan de admitirlo. Admitieron que la habían matado. Para la mañana, tenía 3 llamadas más de números bloqueados. No contesté. Alay había contactado al detective Martínez, quien prometió patrullas aumentadas alrededor de nuestras ubicaciones. Necesitamos movernos rápido, dijo Alay durante el desayuno. Están en pánico, lo que los hace peligrosos, pero también descuidados. Esa llamada anoche, eso fue un regalo. ¿Un regalo? Conciencia de culpabilidad. Están lo suficientemente asustados como para amenazarte, lo que significa que estamos en el camino correcto. Pasamos la mañana preparando documentos, la acción de título quieto, la orden de restricción, las denuncias penales por fraude y extorsión. Alay trabajó con intensidad enfocada, construyendo un caso hermético. Alrededor del mediodía, su asistente legal llamó a la puerta. Hay una Linda Hutchinson aquí. Dice que necesita hablar con usted urgentemente. Alay y yo intercambiamos miradas. Hazla pasar. Linda Hutchinson era exactamente lo que esperarías de una notaria de un pueblo pequeño, mediados de los 60, zapatos sensatos, bolso agarrado como un escudo, pero su rostro estaba demacrado, sus ojos rojos. Escuché sobre el arresto de Rick, dijo sin preámbulos. Y sé por qué están investigando la escritura. Señora Hutchinson, debería aconsejarle que busque su propio abogado, comenzó Alay. No necesito un abogado. Necesito limpiar mi conciencia. Se sentó pesadamente en la silla del cliente.
Notaricé esa escritura, pero Morgan nunca estuvo allí. ¿Notarizó a sabiendas una firma falsificada?, preguntó Alai. Mi hijo Tom dijo que era solo papeleo. Que Morgan ya había aceptado pero estaba fuera en la escuela. Dijo que era para ayudar a Sandra a salvar la casa. Las lágrimas comenzaron a fluir. He sido notaria por 30 años, nunca hice nada impropio hasta que mi hijo me lo pidió, dije suavemente. Ella asintió. Está mezclado con Rick y otras cosas también. Cosas malas, después de lo que le pasó a Sandra ayer, no puedo quedarme callada más. ¿Está dispuesta a testificar?, preguntó Alai. Sí, y hay más. Abrió su bolso, sacó una unidad flash. Tom guarda registros en su computadora. Los copié anoche. Préstamos, transferencias de propiedad, todo. No solo su familia, otros también. Alai tomó la unidad con cuidado. Esto podría ser evidencia en múltiples crímenes. ¿Entiende eso? Mi hijo tomó sus decisiones. Yo tomé las mías. Ahora estoy tratando de hacerlo bien. Después de que Linda se fue, Alai llamó inmediatamente al detective Martínez. En una hora, estábamos en la estación de policía entregando la unidad flash y la declaración de Linda. Esto es más grande de lo que pensábamos, dijo Martínez después de revisar los archivos. Parece que Rick y Tom Hutchinson han estado ejecutando este esquema durante años. Apuntan a propietarios ancianos, crean deudas fraudulentas, roban propiedades. ¿Cuántas víctimas?, pregunté. Al menos una docena que pueda haber. Su abuela puede haber sido la primera. Pensé en esa llamada de anoche. Alguien me llamó. Dijo que la caída de mi abuela no fue un accidente. La expresión de Martínez se agudizó. ¿Cuándo? Temprano esta mañana, alrededor de las 2:45. Sacaremos sus registros telefónicos, si son lo suficientemente tontos como para amenazarla sobre un posible asesinato. ¿Puede reabrir su caso?, preguntó Alai. Con esta nueva evidencia ya en movimiento, me miró. Usted pateó una roca, señorita Hayes. No se sabe qué va a salir arrastrándose. Esa tarde, mamá fue dada de alta del hospital. La recogí, la ayudé a entrar en mi coche. ¿A dónde vamos?, preguntó. A casa de Alai. Te quedarás con nosotras hasta que esto termine. No puedo imponer. Mamá, mataron a la abuela. Ella se quedó muy quieta. ¿Qué? Le conté sobre la llamada, sobre la confesión de Linda, sobre la unidad flash. Para cuando terminé, estaba llorando de nuevo. Lo traje a nuestras vidas, susurró. Lo traje a su casa. No lo sabías. Pero debería haberlo sabido. La forma en que hablaba de la casa, como si tuviera derecho a ella, la forma en que presionó para casarse tan rápido después del préstamo. Se secó los ojos con su mano buena. Tu abuelo estaría tan avergonzado de mí. No, dije firmemente. Estaría orgulloso de que estemos luchando, de que estemos protegiendo lo que él construyó. Esa noche, Alai presentó todo electrónicamente. Acción de título quieto, denuncias penales, demandas civiles por fraude y abuso de ancianos. La evidencia de la unidad flash había convertido nuestro caso único en una investigación rico. ¿Rick sigue en la cárcel?, pregunté. Sin fianza todavía. Thomas Hutchinson fue arrestado esta tarde. Bien. Mi teléfono sonó. Número de la casa de mamá. ¿Quién podría estar llamando desde allí?, preguntó mamá. Lo puse en altavoz. Hola. ¿Crees que has ganado? La voz de Rick, pero diferente, desesperada. No tienes idea de lo que has empezado. La gente para la que trabajas va a cortarte, interrumpí. Eres tóxico ahora, Rick. Una responsabilidad. Vendrán por ti. Que lo intenten. Tengo evidencia, testigos, y el FBI ahora está involucrado. Tu pequeño anillo de robo de propiedades acaba de convertirse en un caso federal.
Silencio entonces. Esta era mi casa. Me la gané, matando a una anciana, golpeando a tu esposa, amenazándome. Hice que ese lugar valiera algo. Lo arreglé. Lo mejoré. Pusiste un abridor de botellas de cerveza en la encimera de la cocina de mi abuela. Eso no es una mejora, Rick. Eso es vandalismo. ¿Tú pequeña? Colgué. Alay ya estaba llamando a Martínez sobre la llamada desde la cárcel. Mamá me miró con algo parecido al asombro. ¿No le tienes miedo? Aprendí algo en la clínica legal, dije. Los matones como Rick cuentan con el miedo. Lo necesitan. Quítales eso, y son ampliamente tristes. Hombres enojados con nada más que sus puños. Y los puños no ganan en la corte. ¿Qué pasa ahora? Ahora recuperamos lo que es nuestro y nos aseguramos de que Rick y sus amigos nunca le hagan esto a nadie más. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Revisa tu correo electrónico. Lo abrí con cautela. Un solo mensaje con un archivo adjunto. Asunto, pensé que deberías ver esto. Un amigo. El archivo adjunto era un archivo de vídeo. Imágenes de cámara de seguridad fechadas en marzo de 2016. La casa de mi abuela. La vista de la entrada. Presioné reproducir. Ahí estaba el camión de Rick llegando a las 9:47 de la mañana. Rick salió, entró. A las 10:15, salió rápidamente, subió a su camión y se alejó. Mamá había encontrado a la abuela a las 10:30. Alay, dije en voz baja. Necesitas ver esto. Los teníamos, a todos, y mi abuela finalmente iba a obtener justicia. El vídeo lo cambió todo. El detective Martínez nos tenía en su oficina una hora después de recibirlo. ¿De dónde vino esto?, preguntó, estudiando las imágenes en su computadora. Correo electrónico anónimo, dije. Alguien con acceso a imágenes de seguridad antiguas quería que las tuviéramos. Los Johnson, dijo mamá de repente. Vivían al otro lado de la calle. Bob siempre estaba jugando con cámaras de seguridad. Murió el año pasado, pero su viuda, Ellen, todavía vive allí. Martínez tomó una nota. Necesitaremos verificar la autenticidad, establecer la cadena de custodia, pero si esto es real, es real. Alay dijo, mira el formato de marca de tiempo, la calidad del vídeo. Esto es consistente con los sistemas de seguridad de consumo de 2016. Conseguiré una orden para la propiedad de los Johnson, ver si hay más imágenes. Martínez pausó el vídeo en la cara de Rick mientras salía de la casa. Se ve tranquilo, sin pánico, sin prisa, hasta que sube al camión. Porque pensó que había hecho que pareciera un accidente, dije. Esa tarde, mientras Martínez perseguía la pista del vídeo, Alay y yo trabajamos en transcribir todas mis grabaciones de audio. La grabadora de la cocina había capturado más que solo los eventos de esta semana. La había estado moviendo por la casa durante 3 semanas y había recogido innumerables conversaciones. Escucha esto, dije, reproduciendo un clip del martes pasado. Voz de Rick, Tom dice que las otras propiedades están listas para vender. 6 casas, probablemente 2 millones en total. Voz de mamá, no quiero saber sobre los negocios de Tom. ¿Nuestros negocios, Sandra? Esas casas están a nombre de ambos ahora. Nunca firmé nada para otras casas. Seguro que lo hiciste. ¿Recuerdas esa pila de papeles para el refinanciamiento? Firmaste mucho. Pausé la grabación. Ha estado falsificando su firma también. Múltiples cargos de fraude, dijo Alay, tomando notas. Esto sigue haciéndose más grande. Mi teléfono sonó. El nombre de Ellen Johnson apareció en la pantalla. Mamá debió haberle dado mi número en algún momento. Morgan, querida, escuché sobre lo que pasó con Rick. ¿Estás bien? Estoy bien, señora Johnson. En realidad, quería agradecerle por el vídeo.
Una pausa. No sé a qué te refieres. El vídeo de seguridad de marzo de 2016. Su voz se volvió más tranquila. Bob siempre dijo que algo no estaba bien ese día. Guardaba todas sus grabaciones. Ya sabes, respaldaba todo en discos en su taller. Señora Johnson, ¿estaría dispuesta a hablar con la policía? Ya lo hice. Ese agradable detective pasó hace una hora. Le di todo. 7 años de imágenes de 4 cámaras. Bob hubiera querido ayudar. Después de colgar, Allie sonrió sombríamente. 7 años de Rick entrando y saliendo. Eso es una mina de oro para establecer patrones. Esa noche, nos reunimos en la mesa del comedor de Allie. Yo, mamá, Allie y su asistente legal Janet. La unidad flash de Linda Hutchinson arrojó un tesoro de documentos, informó Janet. 12 propiedades en total. Todos propietarios ancianos, todos repentinamente en deuda con Real Line Financial, todos transferidos a Rick Williams o Thomas Hutchinson dentro de los 18 meses. Dios mío, susurró mamá. La señora Chen, el señor Kuflowski, las hermanas Brennan. ¿Conoces a estas personas?, preguntó Allie. De la iglesia. Todos murieron o fueron a asilos en los últimos años. El rostro de mamá estaba pálido. Rick hizo el trabajo de mantenimiento para la mayoría de ellos. Me sentí enferma. Estaba buscando víctimas. El patrón es claro, dijo Allie. Hacerse amigo de propietarios ancianos, crear deudas fraudulentas, falsificar firmas, robar casas. Pero tu abuela fue diferente. Murió antes de que pudieran hacerla firmar nada. Así que me usaron a mí en su lugar, dijo mamá con amargura. Mi teléfono vibró. Otro número desconocido. Pero reconocí el código de área, la cárcel del condado. Morgan Hayes, una voz de mujer, nerviosa. Esta es Donna Hutchinson, la esposa de Tom. Necesito hablar contigo. Estoy escuchando. Tom quiere hacer un trato. Testificará contra Rick. Contará todo, pero necesita protección. Rick tiene conexiones. Gente que mata para mantener esto en silencio. Puse el teléfono en altavoz, haciendo gestos a Allie para que escuchara. ¿Qué tipo de conexiones? Los préstamos vinieron de algún lugar. Tom y Rick eran solo los testaferros. El dinero real vino de gente que no se cruza. ¿Quién? No sé nombres. Tom me mantuvo fuera de eso, pero está asustado. Realmente asustado. Dice que si Rick cae, limpiarán la casa. Allie tomó el teléfono. Señora Hutchinson, soy Allie Brennan, abogada de la señorita Hayes. Su esposo necesita contactar al FBI inmediatamente. Esto está más allá de la jurisdicción local ahora. Quiere inmunidad. Esa no es nuestra decisión. Pero el primero en cooperar generalmente obtiene el mejor trato. Después de que colgó, nos sentamos en silencio. Esto es crimen organizado, dijo mamá finalmente. No solo nos estamos enfrentando a Rick. Nos estamos enfrentando a... No me importa, interrumpí. Mataron a la abuela. Robaron a una docena de familias. No voy a retroceder. Yo tampoco, dijo Allie. Pero necesitamos ser inteligentes. Estoy pidiendo favores. FBI, Policía Estatal, todos los que conozco. Esa noche, no podía dejar de pensar en mi abuela. Tenía 81 años, todavía aguda, todavía independiente, todavía negándose a vender la casa a pesar de las ofertas de los desarrolladores. Se había caído por escaleras que había subido durante 60 años. Saqué el álbum de fotos que había agarrado de la casa. Allí estaba ella en mi graduación universitaria, sonriendo en su propia fiesta de cumpleaños número 80, bailando con el abuelo solo meses antes de que él muriera en su 60 aniversario. Ambos parados frente a la casa, su brazo alrededor de su cintura. Lo siento, abuela,
susurré a las fotos. Siento no haberlo visto antes. Pero lo estaba viendo ahora, e iba a terminar lo que ella no pudo. La mañana siguiente trajo el caos. El FBI se había movido con la evidencia, ejecutando órdenes de registro en 6 propiedades simultáneamente. Rick y Tom fueron transferidos a custodia federal. 3 hombres más fueron arrestados, incluido alguien que reconocí, Carl Brennan, quien dirigía una empresa local de construcción. Él empleaba a Rick de vez en cuando, explicó mamá. Negocio legítimo en la superficie. Lavado de dinero, dijo Alay. Compran propiedades con dinero sucio, las revenden a través de empresas de construcción, las venden limpias. El detective Martínez llamó con actualizaciones durante todo el día. Habían encontrado más en las imágenes de Bob Johnson. Rick entrando y saliendo de la casa de mi abuela varias veces en las semanas previas a su muerte, incluidas 2 veces cuando supuestamente estaba sola. Estamos reclasificando su muerte como sospechosa, me dijo Martínez. No puedo prometer que los cargos de asesinato se mantengan después de 7 años, pero vamos a intentarlo. Por la tarde, los medios habían recogido la historia. Anillo de fraude a ancianos expuesto, corría a través de las noticias locales. La foto policial de Rick miraba desde pantallas de televisión y sitios web. Mamá vio la cobertura con lágrimas corriendo por su rostro. Todas esas familias, todas esas personas que confiaron en él, porque yo lo traje a sus vidas. Tú también fuiste una víctima, le recordé. Pero sobreviví. La señora Chen no. Las hermanas Brennan murieron pensando que lo habían perdido todo. Entonces lo arreglamos, dije. Cada casa que robaron, cada familia que destruyeron, lo arreglamos. Esa noche, Alay presentó demandas enmendadas, agregando reclamos por muerte injusta para mi abuela y otras 3 víctimas ancianas. La unidad Flash reveló que todos habían muerto a los pocos meses de que se transfirieran sus propiedades. 4 posibles asesinatos, dijo Alay. El FBI está tratando esto como un caso en serie ahora. Pensé en Rick en custodia federal. Ya no era el gran hombre intimidando mujeres en su cocina. Ahora era solo otro número en un traje naranja enfrentando cadena perpetua. Bien, dije. Que se sienta impotente por una vez. Mi teléfono sonó. Otro número desconocido. Señorita Hayes. Esta es la fiscal federal auxiliar Jennifer Chen de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos. Estaré procesando este caso. Entiendo que tiene grabaciones extensas. Horas de ellas. Excelente. Su documentación puede haber derribado una de las operaciones de fraude a ancianos más grandes del Medio Oeste. ¿Puede venir mañana? Absolutamente. Después de colgar, mamá me miró con algo parecido al asombro. Tú hiciste esto. Grabaste todo, guardaste evidencia, te negaste a retroceder. Aprendí de la abuela, dije. Ella nunca retrocedió tampoco. Estaría tan orgullosa. Estaría viva, corregí. Si hubiera estado prestando atención, si hubiera estado aquí en lugar de fuera en la escuela. Detente, interrumpió Alay. Esto no es tu culpa. Tenías 22 años viviendo tu vida. Las únicas personas a las que culpar son las que la mataron. Tenía razón. Pero saberlo no aliviaba la culpa por completo. Esa noche, soñé con mi abuela. Estaba parada en su cocina haciendo collages como lo hacía cada Navidad. Me sonrió, con harina espolvoreando su delantal. La casa recuerda, dijo en el sueño. Sabe quién pertenece y quién no. Desperté con lágrimas en la cara y un mensaje de texto del detective Martínez. Thomas Hutchinson está hablando. Dice que tiene pruebas de que Rick empujó a tu abuela. Vídeo de su teléfono. Reúnete conmigo a las 8 de la mañana. La casa recordaba. Y finalmente, estaba lista para contar sus secretos. A las 8 de la mañana en punto, estaba sentada en la oficina del detective Martínez viendo el vídeo de confesión de Thomas Hutchinson. Tom parecía demacrado, con su traje naranja colgando suelto en su cuerpo.
La custodia federal lo había envejecido una década en 2 días. Quiero ser claro, dijo Tom en la pantalla. No sabía que Rick iba a matarla. Dijo que solo iba a presionarla para que firmara. La fiscal federal, Jennifer Chen, pausó el vídeo. Continúa describiendo cómo entraron a la casa con Rick esa mañana. Reanudó la reproducción. La voz de Tom continuó, la señora Hayes estaba en el sótano lavando ropa. Rick dijo que hablaría con ella a solas. Yo esperé arriba. Unos 10 minutos después, escuché un estruendo. Rick subió, dijo que ella se había caído, que teníamos que irnos inmediatamente. ¿La revisaste?, preguntó el entrevistador fuera de cámara. No, Rick dijo que tocar algo nos convertiría en sospechosos, pero más tarde me mostró esto. El vídeo cortó a la evidencia. El viejo teléfono de Tom contenía un clip de vídeo tembloroso. Mi abuela en la cima de las escaleras del sótano, Rick detrás de ella, su mano extendiéndose, un empujón, sus brazos girando como molinos mientras caía hacia atrás en la oscuridad. No podía respirar. Mamá hizo un sonido como un animal herido. ¿Él lo grabó?, logré preguntar. Martínez asintió sombríamente. Aparentemente, Rick no lo sabía. Tom dice que comenzó a grabar porque pensó que solo iban a hablar. En cambio, capturó un asesinato. ¿Por qué no lo reportó?, exigió mamá. Miren, dijo Martínez. La confesión continuó rodando. Rick me vio con el teléfono, dijo Tom. Me dijo que si alguna vez se lo mostraba a alguien, lastimaría a Donna y haría que pareciera autoinfligido. Dijo que nuestros patrocinadores sabían cómo borrar problemas. ¿Quiénes eran estas personas?, presionó el entrevistador. El grupo Stepanov. Dirigen construcción, bienes raíces, un montón de negocios legítimos, pero por debajo es todo dinero de la mafia de Chicago. Martínez pausó el vídeo de nuevo. El grupo Stepanov, el FBI ha estado tras ellos durante años. Sus grabaciones y evidencia nos acaban de dar la oportunidad que necesitábamos. Pensé en la persona anónima que me había amenazado. La gente que haría desaparecer los problemas. Parecían tan poderosos en la oscuridad. Ahora eran solo nombres en acusaciones federales. ¿Qué pasa ahora?, preguntó mamá. Tom está en custodia protectora. Ha aceptado testificar contra Rick y los Stepanov con la evidencia del vídeo. Rick enfrenta asesinato en primer grado más todos los cargos de fraude. Y la casa de su abuela está siendo procesada como escena del crimen. Pero la propiedad volverá a usted una vez que la corte valide la transferencia fraudulenta. Esa tarde, Alay presentó una moción de emergencia para acelerar la acción de título quieto. Con la confesión de Tom y el vídeo del asesinato, ningún tribunal mantendría la escritura falsificada. La audiencia está fijada para el viernes, me dijo Alay. 3 días. ¿Puedes manejar volver a la casa? Necesito hacerlo, dije. Por la abuela. Los siguientes 2 días se desdibujaron. Más entrevistas con el FBI, más procesamiento de evidencia. A Rick se le había negado la fianza después de que los fiscales reprodujeran el vídeo del asesinato en la corte. Las noticias locales cubrieron la historia sin parar, anillo de fraude a ancianos. Abuela asesinada, nieta valiente que lo expuso todo. Rechacé las solicitudes de entrevista. Esto no se trataba de fama. Se trataba de justicia. El jueves por la noche, mamá y yo nos sentamos en la sala de estar de Alay. El brazo de mamá todavía estaba en un cabestrillo, pero sus moretones se estaban desvaneciendo. He estado pensando, dijo, sobre la casa. Debería ser tuya completamente. Mamá, no. Escucha, papá quería que la tuvieras. Yo traicioné eso. Los traicioné a ambos trayendo a Rick a su hogar. Tomó una respiración temblorosa. Firmaré los papeles que sean necesarios. La casa es tuya. Viviremos allí juntas, dije. Una vez que esto termine, haremos nuevos recuerdos. Ella negó con la cabeza. No puedo.
Demasiados fantasmas. Pero tú eres fuerte como ellos. La casa necesita a alguien fuerte. Esa noche, no pude dormir de nuevo. Mañana iríamos a la corte. Mañana, un juez decidiría si 7 años de mentiras podían deshacerse con la verdad. Mi teléfono vibró. Otro número desconocido. Casi no contesto. Luego reconocí el prefijo de la cárcel. Morgan. Una voz grave. Soy Karl Stepanov. Mi sangre se heló. El jefe de la organización llamándome directamente. Estoy grabando esta llamada. Mentí. Una risita. No, no lo estás. Pero no importa. Quería decirte algo. De mujer a mujer. Mujer. Karl suele ser nombre de hombre. Carolina. Karl es más fácil para los negocios. Su acento era leve pero presente. Europa del Este. Tu abuela, eso no se suponía que pasara. Rick excedió su autoridad. El asesinato no era parte de su plan de negocios. No somos asesinos, señorita Hayes. Somos gente de negocios. Se suponía que Rick conseguiría firmas, no cadáveres. Pero lo cubriste. Hasta ahora. Has expuesto algo que necesitaba ser expuesto. Rick era un perro rabioso. Tom era débil. Ambos eran responsabilidades. ¿Es esto una amenaza? No, es una disculpa y una promesa. No tendrás problemas por nuestra parte. La casa es tuya. Los hombres que lastimaron a tu familia pagarán. ¿Por qué debería creerte? Porque soy abuela también. Porque algunas líneas no deberían cruzarse. Porque tus grabaciones también expusieron problemas en mi organización que necesitaba ver. La línea se cortó. Me senté allí procesando. La jefa de una familia criminal acababa de disculparse y prometer protección. El mundo se había vuelto al revés. La mañana del viernes llegó nítida y clara. Me vestí con cuidado, blazer profesional, maquillaje mínimo, los aretes de perlas de la abuela. Mamá llevaba un vestido azul marino que ocultaba su cabestrillo. El tribunal estaba lleno. Medios, agentes del FBI, otras víctimas del esquema de Rick. Ellen Johnson estaba sentada en la primera fila, dándome un asentimiento alentador. Todos de pie para la honorable jueza Patricia Morales. La jueza Morales era conocida por su enfoque sensato en la ley de propiedad. Revisó los archivos, la evidencia, la confesión en vídeo. Este es uno de los casos más atroces de fraude a ancianos que he visto, comenzó. Combinado con asesinato, sacude la conciencia. La transferencia de escritura de marzo de 2016 se declara por la presente nula y sin valor. La propiedad total de la casa en 451 Oakwood Drive revierte a Morgan Hayes, la heredera legítima. El mazo cayó, así de simple. Se acabó. 7 años de robo deshechos, en 7 minutos. Pero la jueza no había terminado. Además, este tribunal ordena la restitución a todas las víctimas de esta empresa criminal. Los activos de Rick Williams, Thomas Hutchinson y sus conspiradores serán liquidados para compensar a las familias afectadas. Los vítores estallaron en la galería. Mamá apretó mi mano con su brazo bueno. Fuera del tribunal, el detective Martínez se acercó. Pensé que debían saber que Rick aceptó un trato esta mañana. Cadena perpetua sin libertad condicional. Va a morir en prisión. Bien, dije, y lo decía en serio. Alain me abrazó. Lo hiciste. Conseguiste justicia para tu abuela. Lo hicimos, corregí. Todas nosotras. Mientras la multitud se dispersaba, noté un coche negro al ralentí al otro lado de la calle. La ventana bajó ligeramente, y vislumbré a una mujer mayor con ojos agudos y cabello plateado, Carolina Stepanov. Asintió una vez, luego la ventana subió y el coche se alejó. Una promesa cumplida. Ningún problema de ese lado.
¿Lista para ir a casa?, preguntó mamá. ¿A casa? Por primera vez en años, la palabra significaba algo. Sí, dije. Vamos a casa. Condujimos hasta Oakwood Drive en silencio. La casa se veía diferente, de alguna manera más vieja, más triste, pero aún en pie. La cinta de escena del crimen ondeaba desde la puerta principal. Usé mi llave. Dentro, todo estaba como lo dejamos el lunes por la mañana. La botella de cerveza de Rick todavía en la encimera. La mesa de la cocina donde me había golpeado. La puerta del sótano cerrada y bloqueada por los investigadores. La limpiaremos, dijo mamá. Empezaremos de nuevo. Tal vez pintar las paredes de amarillo como mamá siempre quiso. Asentí, caminando hacia la ventana. La misma vista que mis abuelos habían visto cada mañana durante 60 años. El roble que plantaron cuando compraron el lugar. La parcela del jardín donde la abuela cultivaba tomates. En mi bolsillo, mi teléfono vibró. Un mensaje del complejo de apartamentos en Denver, solo verificando si aún planeas mudarte el lunes. Miré la casa, a mamá, a la vida de la que casi había huido. Gracias, pero no necesitaré el apartamento. Me quedo en casa. Hogar. Donde la memoria de mis abuelos vivía en cada tabla y ladrillo. Donde la justicia finalmente había llegado, 7 años tarde pero no olvidada. Donde Rick Williams nunca volvería a poner un pie. El fin de semana pasó en un borrón de limpieza y clasificación. Mamá y yo trabajamos lado a lado, exorcizando la presencia de Rick de la casa. Su ropa fue a bolsas de basura. Sus herramientas, muchas robadas de la colección de mi abuelo, fueron apartadas como evidencia. Cada marca de botella de cerveza en los muebles fue fregada. El domingo por la tarde, Ellen Johnson apareció en la puerta con una cacerola en una caja. Bob guardaba todo, dijo, dejando la caja en la mesa de la cocina. Estas son de tus abuelos. Fotos, tarjetas, incluso algunos vídeos de la cámara digital que tu abuelo recibió en Navidad un año. Abrí la caja con manos temblorosas. Ahí estaban. Cientos de momentos que había olvidado. La abuela enseñándome a hacer collages. El abuelo mostrándome cómo usar un nivel. Fiestas de cumpleaños, navidades, tardes de martes ordinarias que ahora parecían preciosas. Gracias, logré decir a través de las lágrimas. Bob siempre dijo que tus abuelos eran los mejores vecinos que alguien podría pedir. Estaría contento de ayudar a arreglar las cosas. Ellen me palmeó el hombro. Todo el vecindario está hablando de lo que hiciste, enfrentándote a esos monstruos. Después de que se fue, mamá y yo pasamos horas revisando las fotos. En una fechada solo un mes antes de la muerte de la abuela, ella estaba parada en el jardín, sonriendo a la cámara, fuerte, vibrante, viva. Ella sabía que algo andaba mal, dijo mamá de repente. La última vez que la vi, seguía diciendo que necesitaba hablar contigo. Dijo que era importante. ¿Qué sobre la casa? Dijo que necesitaba explicarte algo sobre la casa, pero luego... La voz de mamá se quebró. Luego se fue. Esa noche, dormí en mi antigua habitación por primera vez desde la agresión. La casa se sentía diferente sin la presencia de Rick. Más ligera, más limpia, pero también más vacía. Pensé en las palabras de la abuela a mamá. ¿Qué quería decirme? El lunes por la mañana llegó con visitantes inesperados. Un hombre y una mujer con rompevientos del FBI estaban en el porche. Señorita Hayes, soy el agente Sullivan. Esta es la agente Torres. Somos de la unidad de delitos financieros. ¿Podríamos tener un momento? Los dejé entrar, ofrecí café. Se sentaron a la mesa de la cocina, la misma mesa donde todo había comenzado hace una semana. Hemos estado revisando la evidencia de la organización Stepanov, comenzó el agente Sullivan. Sus grabaciones y documentación nos han ayudado a descubrir una red que abarca 3 estados, más de 40 víctimas ancianas, 15 millones en activos robados. ¿40 víctimas? Me sentí enferma.
Que sepamos hasta ahora. Su abuela parece haber sido la primera. Creemos que ella descubrió lo que Rick estaba planeando. La agente Torres abrió un archivo. Encontramos esto en los registros de Thomas Hutchinson. Una carta de su abuela a un abogado fechada una semana antes de su muerte. Leí la nota escrita a mano. Creo que alguien está tratando de robar mi casa. Richard Williams ha estado haciendo preguntas sobre mi escritura, mi testamento, mis finanzas. Dice que está ayudando, pero veo su verdadera naturaleza. Por favor, aconséjeme sobre cómo proteger mi propiedad para mi nieta. Morgan, ella lo sabía, susurré. El abogado nunca la recibió, explicó el agente Sullivan. La encontramos en posesión de Hutchinson. Creemos que Rick la interceptó. Por eso la mató. Ella iba a exponerlo antes de que siquiera comenzara. Su abuela era una mujer inteligente. Desafortunadamente, Rick estaba desesperado. Los Stepanov lo estaban presionando para entregar propiedades. Se suponía que ella sería una presa fácil. Pensé en la abuela, de 81 años y feroz, enfrentándose a un hombre de la mitad de su edad. Murió protegiendo nuestro hogar. Hay más, dijo la agente Torres. Hemos congelado activos significativos de la organización Stepanov. El fiscal federal quiere establecer un fondo de restitución para todas las víctimas. Usted sería la beneficiaria principal como heredera de la primera víctima y la denunciante que expuso el esquema. ¿Cuánto? Las estimaciones preliminares sugieren alrededor de $2 millones. Los miré fijamente. No quiero dinero manchado de sangre. No es dinero de sangre, dijo el agente Sullivan suavemente. Es justicia. El patrimonio de su abuela, más daños por muerte injusta, más provisiones para denunciantes. El dinero fue robado de víctimas ancianas. Ahora vuelve a sus familias. Después de que se fueron, me senté en la silla de la abuela, mirando su jardín. $2 millones, suficiente para restaurar la casa, ayudar a las otras víctimas, tal vez establecer algo en memoria de la abuela. Mi teléfono sonó. Alay. Morgan, acabo de colgar con el fiscal federal. Quieren que testifiques ante el gran jurado mañana. Tus grabaciones son la piedra angular de su caso rico. Estaré allí. Hay algo más. El abogado de Tom Hutchinson llamó. Tom tiene más evidencia, fotografías, documentos, conversaciones grabadas con Rick que se remontan a años atrás. Quiere reunirse contigo. ¿Por qué? Aparentemente, ha encontrado la religión en el encierro federal. Quiere disculparse personalmente con la familia de cada víctima, comenzando contigo. Lo pensé. Tom se había quedado quieto mientras Rick asesinaba a mi abuela, pero también había guardado la evidencia que condenaría a su asesino. Organízalo, dije finalmente. Quiero escuchar lo que tiene que decir. El martes por la mañana, entré al Tribunal Federal a través de una entrada segura. La sala del gran jurado era imponente, madera oscura, rostros serios, el peso de la justicia palpable. Durante 3 horas, testifiqué, reproduje grabaciones, expliqué la escritura falsificada, describí el descubrimiento de la verdad. Los jurados escuchaban atentamente, algunos tomando notas, otros visiblemente enojados por lo que oían. Una pregunta más, señorita Hayes, dijo el fiscal. ¿Por qué no ampliamente lo dejó ir? Podría haberse mudado a Denver. Empezado de nuevo. Pensé en la carta de la abuela, su último intento de proteger nuestro hogar. Porque algunas cosas valen la pena luchar, dije. Mi abuela murió defendiendo su hogar. Lo menos que podía hacer era terminar lo que ella empezó. Esa tarde, Alay me llevó al centro de detención federal. Tom Hutchinson estaba sentado al otro lado de una partición de vidrio reforzado, con el teléfono en la mano. Parecía roto. Lo siento, comenzó. Sé que no significa nada, pero lo siento. Pienso en ella todos los días. Ese sonido cuando cayó. Podrías haberla salvado, llamado al 911, hecho algo.
Lo sé. Fui un cobarde. Rick me debía deudas, amenazas, miedo, pero eso no es excusa. Sacó un sobre manila, lo deslizó a través de la ranura para documentos. Guardé todo. Cada mensaje de texto, cada foto, cada conversación. 7 años de evidencia. Tal vez ayude a equilibrar la balanza. Abrí el sobre. Fotos de Rick en varias propiedades. Notas detalladas sobre el esquema. Mensajes de texto planeando crímenes. Un tesoro para los fiscales. ¿Por qué guardar todo esto? Seguro en caso de que Rick se volviera contra mí, pero también... Pausó, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Tu abuela fue amable conmigo una vez. Cuando estaba haciendo trabajo de mantenimiento legítimo antes de que Rick corrompiera todo. Me hizo limonada en un día caluroso, preguntó por mi familia, me trató como a una persona, no solo como la ayuda. Y pagaste esa amabilidad dejándola morir. Sí, y viviré con eso para siempre. Pero tal vez esta evidencia le dé justicia. Me fui sin decir adiós. Algunos pecados no merecen perdón. De vuelta en casa, encontré a mamá plantando flores en la parcela del jardín de la abuela. Su brazo estaba fuera del cabestrillo. Movimiento aún cuidadoso pero decidido. Caléndulas, dijo. Las favoritas de mamá. Pensé que era hora de traer la belleza de vuelta. Me arrodillé a su lado, manos en la tierra que nuestra abuela había cuidado durante décadas. El FBI dice que viene una restitución. Suficiente para restaurar todo y más. ¿Qué harás con ella? Había estado pensando en eso todo el día. Crear una fundación. El Fondo María Hayes para la protección de ancianos. Investigar fraudes, proporcionar ayuda legal, tal vez evitar que el próximo Rick Williams tenga éxito. Mamá sonrió a través de las lágrimas. Le encantaría eso. Usar su muerte para proteger a otros. No su muerte, corregí. Su lucha. Ella vio a través de Rick antes que nadie. Trató de detenerlo. Solo estamos terminando su trabajo. Esa noche, mientras el sol se ponía sobre la casa que mis abuelos construyeron, me paré en la cocina donde todo comenzó. La mesa donde Rick me golpeó, el teléfono que usé para confirmar mi escape, el suelo donde había caído, pero también la encimera donde la abuela amasaba masa durante décadas, la ventana donde el abuelo miraba pájaros, las paredes que contenían 60 años de amor y risas. Rick había intentado robarlo todo. Había matado por ello, planeado por ello, destruido vidas por ello. Ahora se pudriría en prisión mientras la casa permanecía sólida y verdadera. Esperando nuevos recuerdos. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Carolina Stepanov. El equipo de renovación llegará la próxima semana. Nuestro regalo. Dejen que la casa brille de nuevo. Incluso los criminales querían enmendarse. Casi me reí de la ironía. Mañana Rick sería formalmente sentenciado. Mañana las otras víctimas recibirían su restitución. Mañana la curación comenzaría verdaderamente. Pero esta noche, me senté a la mesa de mis abuelos, rodeada de sus fotos, y los sentí conmigo. Su fuerza, su amor, su feroz protección de lo que importaba. Ganamos, abuela, susurré a su foto. Ganamos. El miércoles por la mañana, el tribunal era un circo. Furgonetas de medios se alineaban en la calle. Los reporteros empujaban micrófonos a cualquiera que pareciera conectado al caso. Entré por una entrada lateral que Alay había arreglado, evitando el caos. La sala del tribunal estaba llena. Las familias de las víctimas de Rick llenaban cada fila. Reconocí caras de las descripciones de mamá. La señora Patel, cuyo esposo murió pensando que habían perdido su hogar. Los hijos de los Kowalski, cuyo padre pasó sus últimos meses en angustia por deudas falsificadas. Ellen Johnson, allí para representar no solo a Bob, sino a todo el vecindario que Rick había aterrorizado. Rick entró encadenado, con el traje naranja colgando en su marco disminuido.
La prisión lo había envejecido. La arrogancia se había ido, reemplazada por algo hueco. Sus ojos encontraron los míos al otro lado de la sala. No aparté la mirada. El juez Harrison, un hombre severo con 30 años en el banco, revisó los cargos: asesinato, fraude, extorsión, crimen organizado. La lista continuó durante minutos. Señor Williams, se ha declarado culpable de todos los cargos. Antes de la sentencia, las víctimas tienen derecho a hablar. Señorita Hayes. Me puse de pie sobre piernas que se sentían como agua. Caminé hacia el podio. Había preparado una declaración, pero la dejé en mi bolsillo. Las palabras vinieron de un lugar más profundo. Su señoría, Rick Williams mató a mi abuela por una casa. No cualquier casa, una construida con amor, pagada con trabajo honesto, destinada a cobijar generaciones. Él vio solo valor de propiedad donde nosotros veíamos hogar. Me giré para enfrentar a Rick directamente. Pensaste que nadie extrañaría a una anciana. Pensaste que su vida valía menos que tus planes. Pero te equivocaste. Ella valía todo. Y su casa, nunca fue tuya para tomarla. Mi voz se hizo más fuerte. María Hayes tenía 81 años. Debería haber tenido años por delante. Navidades con la familia. Veranos en su jardín. La muerte pacífica que merecía en el hogar que amaba. Robaste todo eso por dinero que ni siquiera necesitabas, solo querías. Otras víctimas hablaron después de mí. Cada historia otro peso sobre los hombros de Rick. Al final, se había encogido en sí mismo, ya no era el hombre que aterrorizó una cocina hace solo 10 días. La voz del juez Harrison era granito cuando habló. Señor Williams, en 30 años en este banco, rara vez he visto tal crueldad calculada. Usted apuntó a los más vulnerables de la sociedad. Asesinó a una mujer que le había mostrado amabilidad. Corrompió a otros en sus esquemas y destruyó familias por lucro. Pausó, sus gafas reflejando las duras luces del tribunal. Lo sentencio a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional más 200 años por los delitos financieros, a cumplirse consecutivamente. Usted morirá en custodia, señor Williams. Nunca dañará a otra persona mayor de nuevo. El mazo cayó como un trueno. Rick finalmente levantó la vista, encontró su voz. Quiero decir. No. El juez Harrison lo cortó. Ha dicho suficiente. Oficiales, llévenselo. Mientras arrastraban a Rick, miró hacia atrás una vez. Nuestros ojos se encontraron. En los suyos, vi algo que podría haber sido arrepentimiento, o tal vez solo arrepentimiento por haber sido atrapado. Afuera, el frenesí mediático se intensificó. Esta vez, no los evité. Señorita Hayes, ¿cómo se siente ver que se hace justicia? Pensé cuidadosamente. Mi abuela todavía se ha ido. Otras víctimas todavía están muertas. La justicia no los trae de vuelta. Pero tal vez previene al próximo Rick Williams. Tal vez hace que el próximo depredador lo piense 2 veces. ¿Qué sigue para usted? Curación, reconstrucción y asegurarme de que esto nunca le pase a otra familia. Esa tarde, la oficina de Alley se inundó de llamadas. Familias enfrentando situaciones similares. Personas mayores sospechosas de deudas repentinas. Hijos preocupados por la vulnerabilidad de sus padres. El Fondo María Hayes para la protección de ancianos, todavía solo una idea, ya tenía un propósito. Necesitaremos espacio de oficina, dijo Alley, desplazándose por los mensajes. Personal. Recursos. Esto es más grande de lo que imaginamos. La casa, dije de repente. La casa de la abuela. Es lo suficientemente grande. Podríamos convertir el primer piso, mantener el piso de arriba para vivir, hacer de la planta baja un centro de recursos. Mamá levantó la vista de donde estaba clasificando las declaraciones de impacto de las víctimas. ¿Convertiría su hogar en una oficina? En un escudo, corregí.
Un lugar donde las personas mayores puedan obtener ayuda, donde las familias puedan aprender a proteger a sus seres queridos. A la abuela le encantaría eso. Alay sonrió. La casa María Hayes. Me gusta. Esa noche, el equipo de renovación de Carolina Stepanov llegó según lo prometido. El capataz, un hombre serio llamado Marcus, caminó conmigo, tomando notas. Restauración completa, dijo. Sistema de seguridad moderno, accesibilidad para discapacitados para visitantes mayores, espacio de oficina que todavía se sienta como un hogar. Se detuvo en la puerta del sótano. ¿Quiere que trabajemos allí abajo? El sótano donde murió la abuela. Donde sus últimos momentos fueron de terror y dolor. Sí, dije firmemente. Transfórmenlo. Háganlo un lugar donde ella querría estar. Marcus asintió. 3 semanas, tal vez 4. Lo haremos bien. Mientras el equipo comenzaba a trabajar, me paré en el patio trasero, viendo la puesta de sol detrás del roble. Mamá se unió a mí, sosteniendo una caja que no había visto antes. Encontré esto en mi armario, dijo. La he estado llevando desde que dejamos la casa el lunes. Dentro estaban los diarios de la abuela. Décadas de entradas diarias en su cuidadosa letra. Abrí uno al azar. 15 de mayo de 1987. Pagamos la casa hoy. George lloró. 30 años de pagos de hipoteca, terminados. Somos dueños de nuestro hogar libres y claros. Rezo para que traiga a nuestros hijos y nietos tanta alegría como nos ha traído a nosotros. Otra entrada de solo un mes antes de morir. 8 de febrero de 2016. Ese hombre Williams estuvo aquí de nuevo preguntando sobre nuestras finanzas, nuestro seguro. Algo se siente mal. He escondido los papeles importantes en la lata de café en el congelador. El viejo truco de George. Si algo me pasa, espero que Morgan los encuentre. ¿El congelador? Respiré. ¿Alguien revisó? Corrimos adentro, pasando al equipo de construcción que instalaba equipos. El viejo congelador en el garaje, intacto en 7 años. Dentro, detrás de verduras congeladas plantadas quién sabe cuándo, había una lata de Maxwell House. Con manos temblorosas, la abrí. Documentos envueltos en plástico. La escritura original. El testamento del abuelo, el real. Una carta dirigida a mí. Mi querida Morgan, si estás leyendo esto, algo ha sucedido. Lo siento venir como los animales sienten las tormentas. Ese hombre que dice ayudar es un lobo. He visto a los de su clase antes. La casa es tuya. Siempre estuvo destinada a ser tuya. Tu abuelo y yo decidimos hace mucho que debería saltar una generación. Ir a alguien que la apreciara como lo hicimos nosotros. Sé fuerte, mi querida niña. Lucha por lo que es tuyo. La casa te protegerá mientras tú la protejas. Todo mi amor, abuela. Me hundí en el suelo del garaje, con la carta apretada contra mi pecho. Ella lo sabía. Se había preparado. Incluso enfrentando la muerte, había pensado en protegerme. Mamá leyó sobre mi hombro, lágrimas fluyendo libremente. Ella fue tan fuerte hasta el final. Ambos lo fueron, dije, pensando en el truco de la lata de café oculta del abuelo. Construyeron algo por lo que vale la pena luchar. Mi teléfono sonó. Detective Martínez. Morgan, pensé que deberías saber. 3 familias de víctimas más se presentaron después de la sentencia. Todos propietarios ancianos que murieron misteriosamente después de conocer a Rick. El FBI está abriendo investigaciones. ¿A cuántas personas mató? Puede que nunca lo sepamos con certeza, pero gracias a ti, nunca volverá a matar. Después de colgar, miré alrededor del garaje. Herramientas en tableros, el sistema de organización del abuelo, frascos de tornillos y pernos, la cortadora de césped que había mantenido religiosamente, todo esperando como si acabara de salir. Vamos a necesitar todo esto, le dije a mamá.
Cuando abramos el centro, las herramientas del abuelo pueden ayudar a otros propietarios ancianos con reparaciones. Evitar que caigan presas de falsos trabajadores como Rick. Ella sonrió a través de sus lágrimas. Les encantaría eso, a ambos, usar lo que dejaron para proteger a otros. Mientras volvíamos adentro, Marcus se acercó. Señorita Hayes, encontramos algo en la pared. Parece que su abuela lo escondió. Me entregó una pequeña caja de madera pintada con diseños checos. Dentro, envuelto en papel de seda, estaba su anillo de bodas, el que pensábamos que se había perdido. Y debajo de él, una foto que nunca había visto, la abuela como una mujer joven, parada frente a la casa cuando era nueva, sosteniendo a mamá de bebé, mirando directamente a la cámara con feroz determinación. En el reverso, en tinta desvanecida, 1965. Nuestro castillo, nuestra fortaleza, nuestro hogar. Que permanezca para siempre. Lo hará, abuela, le prometía la foto. Lo hará. Mañana comenzaría el verdadero trabajo. Construir el centro, ayudar a otras familias, asegurarse de que ninguna abuela muera sola y asustada en su propio sótano. Pero esta noche, en la casa que recordaba todo, sentí la presencia de mis abuelos como un cálido abrazo. Se habían ido pero no perdido. Su amor vivía en cada tabla, cada ladrillo, cada memoria que estas paredes contenían. Y Rick Williams, muriendo lentamente en una celda de prisión federal, tendría décadas para recordar que algunas cosas no pueden ser robadas, algunos amores no pueden ser matados, algunas nietas no se rinden. La casa se mantuvo fuerte contra el cielo oscurecido. Ventanas brillando con luces de trabajo mientras comenzaba la renovación. No solo restauración, transformación de un sitio de tragedia a un faro de esperanza. La abuela estaría tan orgullosa. 3 semanas después de la renovación, la casa estaba irreconocible. Marcus y su equipo habían hecho milagros. El sótano donde murió la abuela era ahora una brillante biblioteca de recursos con iluminación amigable para ancianos y sin escaleras. Habían instalado una rampa de entrada suave desde el garaje. La cocina mantuvo su sensación hogareña mientras ganaba características de seguridad modernas. Cada puerta tenía cerraduras nuevas que no podían ser forzadas. Las ventanas tenían sensores y cámaras discretas cubrían cada ángulo. Viernes por la mañana, el secretario del juez Harrison llamó. Al juez le gustaría verla en su despacho. Es con respecto a las reversiones de propiedad para todas las víctimas. Llegué y encontré una sala de conferencias llena de caras familiares, víctimas ancianas y sus familias. Algunos los había visto en la sentencia. El juez Harrison entró con una pila de documentos. Buenos días a todos. Les he pedido que vengan porque el decomiso de activos federales se ha completado. Las propiedades del señor Williams y el señor Hutchinson están siendo liquidadas. Combinado con los activos congelados de la organización Stepanov, tenemos aproximadamente $18 millones para restitución. Jadeos alrededor de la mesa. La señora Patel agarró la mano de su hija. Cada familia de víctima recibirá el valor total de la propiedad más daños, pero quería abordar algo más. Miró directamente a mí. Señorita Hayes, el fiscal federal ha recomendado un premio adicional para usted por exponer esta empresa criminal. $2 millones como se discutió. Su señoría, me puse de pie. Me gustaría proponer algo diferente. Sus cejas se alzaron. Continúe. Ese dinero vino del sufrimiento, de personas mayores que murieron con miedo y confusión. No puedo simplemente tomarlo. Miré alrededor de la mesa a las otras familias. Propongo que usemos la mitad para el Centro de Protección de Ancianos María Hayes y dividamos la otra mitad entre todas las familias de las víctimas. Todos aquí perdieron a alguien. Todos merecen más que solo el valor de la propiedad. La sala quedó en silencio. Luego habló la señora Patel. Mi esposo me perseguiría si tomara dinero de la mujer que nos consiguió justicia. El centro es suficiente, más que suficiente. Otros asintieron en acuerdo. El representante de los hijos de los Kowalski se puso de pie.
Nuestro padre murió pensando que nos había fallado. La señorita Hayes nos mostró que fue asesinado. No necesitamos más dinero. Necesitamos ese centro para que esto no les pase a otras familias. El rostro severo del juez Harrison se suavizó. Esto es altamente irregular. Pero entonces, todo este caso lo ha sido. Permitiré que las víctimas dirijan sus premios adicionales como mejor les parezca. Para el final de la reunión, el Centro María Hayes tenía promesas por un total de $5 millones, suficiente para funcionar durante décadas. Ayudar a miles de propietarios ancianos, prevenir incontables tragedias futuras. Fuera del tribunal, Ellen Johnson me abrazó. Bob estaría tan complacido. Siempre dijo, tus abuelos te criaron bien. Esa tarde, regresé a la casa para encontrar a Marcus instalando una placa junto a la puerta principal. El Centro de Protección de Ancianos María Hayes. Defendiendo hogares, protegiendo vidas, honrando legados. Carolina Stepanov la envió, explicó Marcus. Dijo que toda fortaleza necesita una identificación adecuada. Tracé el nombre de la abuela con mi dedo, fundido en bronce, permanente como la casa misma. Mamá llegó con Alay, ambas cargando cajas. Suministros de oficina, anunció Alay. Nos estamos incorporando oficialmente. Ya tengo 3 abogados jubilados como voluntarios, más un contador forense que se especializa en fraude a ancianos. Y he estado hablando con el Centro de Personas Mayores, agregó mamá. Quieren asociarse, talleres semanales sobre reconocimiento de estafas, protección de activos, planificación patrimonial. Trabajamos hasta la medianoche, transformando el comedor en un espacio de conferencias, configurando la sala de estar como un área de recepción acogedora. La casa comenzó su nueva vida, todavía un hogar, pero ahora un escudo para otros. El sábado trajo visitantes inesperados, un equipo de noticias, pero no para una historia. La reportera, Janet Maxwell, estaba allí como hija. Mi mamá fue una de las víctimas de Rick hace 5 años. Pensamos que había perdido la cabeza. Firmó todo. Después de que su historia salió a la luz, nos dimos cuenta de que había sido asesinada. La voz de Janet era firme, profesional. Quiero ser voluntaria. Relaciones con los medios, publicidad, lo que necesiten. Para la noche, teníamos una docena de voluntarios, hijos y nietos de víctimas, formando un ejército de protección nacido de la pérdida compartida. El domingo se suponía que sería tranquilo, pero mi teléfono sonó temprano. Detective Martínez. Morgan, lamento llamar el fin de semana, pero tenemos una situación. Otra propietaria anciana, Grace Patterson, su nieto cree que alguien le está haciendo un Rick Williams. ¿Dónde? ELM Street, a 10 minutos de ti. Estaré allí enseguida. Llegué y encontré a una mujer de 84 años en su porche discutiendo con un hombre de traje. Su nieto Tyler estaba de pie protectoramente a su lado. No me importa qué papeles tenga, decía Grace. Nunca firmé nada. El hombre de traje me vio acercarme y su cara cambió. Me reconoció de la cobertura de noticias. Esto no le concierne, dijo rápidamente. El fraude a ancianos me concierne mucho. Saqué mi teléfono, comencé a grabar. ¿Qué es exactamente lo que está reclamando? La señora Patterson firmó un documento de préstamo legítimo. Está atrasada 3 meses. Nunca tomé ningún préstamo, interrumpió Grace. Estudié al hombre, sudor nervioso, pies inquietos. ¿Puedo ver este documento? Dudó, luego entregó una carpeta. La firma era temblorosa, obviamente calcada. El sello notarial estaba manchado. Esto es falsificado, anuncié en voz alta. Señora Patterson, ¿ha llamado a la policía? Acabo de hacerlo, dijo Tyler. Vienen, en camino. El hombre trató de arrebatar la carpeta. Eso es propiedad privada. Eso es evidencia. Di un paso atrás, todavía grabando. ¿Cuál es su nombre? Corrió. De hecho,
Corrió a su coche y salió quemando llanta. Obtuve la matrícula en vídeo. En una hora, la policía lo había arrestado. Daniel Morrison, recientemente liberado de prisión, intentando el manual de Rick. Pero esta vez, el manual era conocido. La comunidad estaba observando. ¿Cómo lo supiste?, preguntó Grace Conte en su cocina. Experiencia, y vamos a asegurarnos de que todos conozcan las señales. El señor Morrison acaba de convertirse en un ejemplo de enseñanza. El lunes por la mañana, el Centro María Ayes abrió oficialmente. Sin fanfarria. Queríamos un lanzamiento suave para solucionar problemas. Nuestro primer cliente llegó a las 9 de la mañana en punto, un hombre de 78 años preocupado por contratistas agresivos. Para el mediodía, habíamos ayudado a 6 propietarios ancianos. 2 habían sido abordados por estafadores. 1 ya había firmado papeleo sospechoso, todos se fueron con planes de protección y líneas directas a ayuda legal. Esto está funcionando, se maravilló Alay. Realmente, está funcionando. Esa noche, mientras cerraba, encontré una carta deslizada debajo de la puerta. Sin dirección de remitente, solo mi nombre en letra cuidadosa. Señorita Ayes, no me conoce, pero conocí a su abuela. Fui uno de los inversores que Rick trajo para ver casas. No sabía entonces lo que estaba haciendo. Para cuando entendí, era demasiado tarde. Estoy muriendo de cáncer. Pocos meses me quedan. Mi conciencia no puede soportar el peso. Adjunto hay un cheque de caja por $50,000. No es suficiente. Nunca será suficiente, pero tal vez ayude a otros. Estuve allí ese día, marzo de 2016. Esperando en el coche mientras Rick entraba. Lo vi salir rápidamente. Debería haber revisado. Debería haber pedido ayuda. En cambio, me fui. Lo siento. Su abuela merecía algo mejor. Todos lo merecíamos. Un cobarde. El cheque era real. Otra confesión. Otra confirmación. La red de maldad de Rick había incluido participantes reacios, personas que eligieron la ceguera sobre la acción. Agregué el cheque al fondo del centro. Dinero de sangre transformado en dinero de protección. Mientras conducía a casa de Alay, todavía no lista para dormir en la casa de la abuela, mi teléfono sonó. Carolina Stepanov. La renovación está completa, dijo. Pero quería advertirte. Daniel Morrison, el hombre que atrapaste hoy, tiene amigos. Amigos estúpidos que te culpan por su arresto. Que vengan. Estamos listos ahora. Lo sé, pero ten cuidado. El trabajo que estás haciendo amenaza muchas operaciones rentables. No todos manejan la interrupción tan profesionalmente como yo. Extraño tener a una jefa del crimen como aliada, pero en esta guerra contra el abuso de ancianos, acepto ayuda de cualquier fuente. Esa noche, soñé con la abuela de nuevo. Estaba parada en el sótano renovado, pasando sus manos sobre las paredes lisas, sonriendo a la biblioteca de recursos. Es perfecto, dijo en el sueño. Pero le falta algo. ¿Qué? Señaló una pared vacía. Historias. Sus historias. No dejes que sean olvidadas. Desperté sabiendo qué hacer. El martes por la mañana, encargué un muro conmemorativo, fotos y breves historias de cada víctima anciana de fraude inmobiliario en el condado. La foto de la abuela colgaría primero, pero no sola. Nunca sola de nuevo. El contratista que vino a medir era joven, ansioso. Mientras trabajaba, seguía haciendo pausas, leyendo las historias que ya había reunido. Mi abuelo, comenzó, luego se detuvo. Cuéntame. Perdió su casa hace 2 años. Pensamos que se la jugó, pero esto suena exactamente como lo que pasó. Sacó su teléfono, me mostró una foto de un hombre orgulloso parado frente a una casa modesta. ¿Puede ir en el muro? Por supuesto. Tráeme su historia.
Para el final del día, 3 familias más se habían presentado con fotos e historias. El muro conmemorativo estaría lleno. Más lleno de lo que nadie quería, pero necesario. Porque la abuela tenía razón. Sus historias importaban. Sus vidas importaban. Sus hogares importaban. Y Rick Williams en su fría celda sabría que sus víctimas no fueron olvidadas. Fueron recordadas, honradas y finalmente, a través del centro que lleva el nombre de mi abuela, protegidas. La fortaleza se mantuvo fuerte. El escudo fue levantado. El verdadero trabajo apenas comenzaba. 6 meses después, estaba de pie en el tribunal del condado de nuevo, pero esta vez en un papel muy diferente. El sheriff mismo estaba prendiendo una medalla en mi blazer, el premio al servicio ciudadano por exponer el anillo de fraude a ancianos que había aterrorizado a nuestra comunidad durante 7 años. Morgan Ayes representa lo mejor de nosotros, anunció el sheriff Coleman. Ella convirtió la tragedia personal en servicio público. El Centro de Protección de Ancianos María Ayes ha prevenido 43 intentos de fraude en solo 6 meses. Esos son 43 familias que todavía tienen sus hogares porque una mujer se negó a dejar que la muerte de su abuela fuera en vano. La multitud estalló en aplausos. Vi caras familiares en todas partes. Clientes a los que habíamos ayudado. Voluntarios que se unieron a nuestra causa. Propietarios ancianos que ahora sabían cómo protegerse. Mamá estaba sentada en la primera fila, con lágrimas corriendo por su rostro pero sonriendo más ampliamente de lo que la había visto en años. Después de la ceremonia, los reporteros se agruparon alrededor. Señorita Ayes, ¿qué pensaría su abuela de todo esto? Toqué los aretes de perlas. Llevaba las perlas de la abuela. Ella probablemente diría, ya era hora de que alguien hiciera algo. Luego haría colaches para todos y volvería al trabajo. La multitud rió. Habrían amado su fuego, su determinación, su negativa a ser víctima de nadie. Mientras la gente se dispersaba, noté una figura familiar junto a la salida. Carolina Stepanov, elegante en un traje gris carbón, me dio un solo asentimiento antes de desaparecer entre la multitud. Su organización había donado discretamente otros 100,000 al centro el mes pasado. Jefa del crimen o no, cumplió su palabra sobre hacer enmiendas. Esa noche, el centro organizó su primera cena anual de recaudación de fondos. La casa de mis abuelos, estaba llena de simpatizantes. El muro conmemorativo atraía visitantes constantes, personas tocando fotos de seres queridos perdidos, compartiendo historias de recuperación y justicia. Damas y caballeros, llamó Ala pidiendo atención. Hace 6 meses, esta casa presenció violencia y robo. Hoy, se erige como una fortaleza contra aquellos que se aprovecharían de nuestros vulnerables. Me gustaría invitar a Morgan Ayes a decir unas palabras. Me paré ante la multitud en la misma cocina donde Rick me había golpeado, ahora transformada en un espacio de esperanza. Cada persona en ese muro conmemorativo confió en alguien que los traicionó. Mi abuela, María Ayes, fue asesinada por esta casa. Pero su asesino cometió un error crucial. Pensó que la casa era solo propiedad. No entendió que era un legado. Hice un gesto a los espacios renovados, los voluntarios, los clientes que habíamos salvado. Este es su legado. Cada anciano que protegemos, cada fraude que prevenimos, cada familia que mantiene su hogar. Esa es la victoria de mi abuela sobre el hombre que la mató. Rick Williams se sienta en una prisión federal esta noche, contando décadas de las que nunca verá el final, pero no estamos aquí para celebrar su castigo. Estamos aquí para celebrar nuestro propósito, asegurarnos de que nunca haya otro Rick Williams. La sala estalló en aplausos. Mientras se apagaban, Tyler Patterson, el nieto de Grace, dio un paso adelante. Tengo un anuncio. Inspirados por el trabajo del centro, 5 de nosotros, nietos de víctimas, comenzaremos la escuela de leyes el próximo otoño. Nos llamamos la Brigada de Marie. Vamos a especializarnos en derecho y protección de ancianos. Más aplausos, más lágrimas, las ondas de justicia extendiéndose más allá de lo que Rick jamás imaginó. Mientras la velada terminaba,
salí a tomar aire. El roble que mis abuelos plantaron se mecía suavemente con la brisa. Debajo de él, un nuevo banco llevaba una placa en memoria de todos aquellos que murieron protegiendo sus hogares. Todo un viaje desde ese suelo de la cocina hasta aquí. Me giré para encontrar al detective Martínez, ahora capitán Martínez, sosteniendo 2 tazas de café. A veces apenas puedo creer que solo han pasado 6 meses, admití. Cambiaste todo. Todo el Estado está implementando programas basados en tu modelo. El FBI creó un grupo de trabajo específicamente para el fraude inmobiliario a ancianos. Y Daniel Morrison, él también habló. Nos dio 12 nombres más. 12 aspirantes a Rick Williams más fuera de las calles. Gracias a ti. Hizo una pausa. Nunca pregunté, ¿te arrepientes de no mudarte a Denver? ¿Empezar de nuevo en otro lugar? Miré hacia la casa, brillando con calidez y propósito. A través de las ventanas, podía ver a mamá ayudando a servir el postre, a Ala y consultando con un nuevo cliente incluso durante la fiesta, a voluntarios planeando el taller de la próxima semana. Nunca. Aquí es donde pertenezco. Donde siempre estuve destinada a estar. Mientras Martínez se iba, volví a entrar. En lo que solía ser la sala de estar, ahora nuestra área de recepción principal, había llegado una nueva familia. Una mujer anciana aferraba la mano de su hija, ambas luciendo asustadas, pero esperanzadas. ¿Es usted la señorita Hayes?, preguntó la hija. Creemos que alguien está tratando de robar la casa de mi madre. Escuchamos que podría ayudar. Absolutamente podemos, les aseguré. Sentémonos y revisemos todo. Están a salvo aquí. Mientras las guiaba a una sala de consulta, pasé por la foto más grande en el muro conmemorativo. La abuela en su jardín, feroz y vital, solo semanas antes de su muerte. Sus ojos parecían seguirme, aprobadores, protectores, orgullosos. La casa por la que Rick Williams mató se había convertido en el arma que lo destruyó a él y a todos los demás como él. El hogar que trató de robar ahora se erguía como una fortaleza inalcanzable para los vulnerables. Más tarde esa noche, después de que todos se hubieran ido, finalmente hice lo que había estado reuniendo valor para hacer durante meses. Me mudé de vuelta a casa, no solo visitando, no solo trabajando, viviendo en la casa de mis abuelos de nuevo. Subí las escaleras a mi antigua habitación, ahora amueblada con nuevos recuerdos junto a los viejos. En la mesita de noche había 3 fotos, la abuela y el abuelo en su día de boda, mamá y yo en la inauguración del centro, y toda la brigada de Marie en el tribunal. Pasado, presente y futuro, todos protegidos bajo este techo. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número que no reconocía. Señorita Hayes, mi abuela tiene 89 años y alguien acaba de convencerla de firmar papeles que no entiende. ¿Puede ayudar? Escribí de vuelta, sí, vengan al centro a primera hora mañana. La protegeremos porque eso es lo que hacemos ahora. Eso es lo que hace esta casa. Eso es lo que exige el legado de la abuela. Mientras apagaba la luz, susurré a la oscuridad, lo atrapamos, abuela. Los atrapamos a todos. Y seguiremos atrapándolos, a cada uno de los que piensan que los ancianos son objetivos fáciles. Tu casa es un escudo ahora. Tu muerte significa su protección. En algún lugar en las paredes de la vieja casa, juro que escuché su respuesta, buena chica. Ahora duerme un poco. Mañana hay trabajo que hacer. Y lo había. Siempre lo habría. Mientras existieran depredadores, el Centro de Protección de Ancianos Marie Hayes se mantendría contra ellos. Mientras los ancianos necesitaran protección, esta casa la proporcionaría. Rick Williams pensó que estaba robando una casa. En cambio, creó un movimiento. Pensó que estaba silenciando a una anciana. En cambio, le dio a su voz poder eterno. Pensó que había ganado cuando ella cayó por esas escaleras. Pero solo había despertado algo que lo destruiría y salvaría a incontables otros. En su fría celda, cumpliendo cadena perpetua más 2 siglos, espero que piense en eso cada día.
Espero que recuerde la sensación de esta casa por la que mató y sepa que creó su transformación en su peor pesadilla. Un lugar donde su tipo de maldad viene a morir. La casa recuerda todo y ahora protege a todos. La abuela estaría tan orgullosa. Muchas gracias por escuchar esta historia. Espero que el viaje de Morgan de convertir la tragedia en triunfo haya resonado con ustedes. Si están escuchando esto, por favor comenten abajo y háganme saber de dónde son. Me encanta conectar con oyentes de todo el mundo y escuchar sus pensamientos sobre la historia. Si disfrutaron de este cuento de justicia y legado familiar, por favor suscríbanse al canal Drama Familia Es y denle al botón de me gusta. Y si realmente quieren ayudar a que más personas descubran esta historia, denle al botón de hype para impulsarla en el algoritmo. Su apoyo ayuda a que estas historias importantes lleguen a quienes necesitan escucharlas. Hasta la próxima, manténganse fuertes y protejan a sus seres queridos.